Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Hoy es jueves 17 de junio del 2021, ¿bien? Ya la segunda mitad del sexto mes del año. Vamos a entrar raudos y veloces a la segunda parte del año, un año que presenta perspectivas halagüeñas, definitivamente que sí, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel internacional, la distensión de la reunión del camarada Putin y Mr. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en Ginebra, en Suiza, país neutral. Recuérdese cuando la guerra, Suiza era país neutral. Ya los republicanos andan con el fusil en la mano criticando cuando realmente, como le dijo una vez en un debate Mrs. Hillary Clinton a Trump, que él era un Putin's puppet, una marioneta de Putin, lo jugaba con él. Ahora, es que Putin no es cualquier cosa. El camarada Putin fue coronel. El camarada Putin cerró la oficina de la KGB en Berlín cuando cayó el muro de Berlín, ¿verdad? Aquella famosa gesta que hubo en los 90s. Putin es un hombre entrenado en la Chreзвyczajna Komisja. Cuando se creó eso que después devino en KGB, se llamaba la Comisión Extraordinaria, Chreзвyczajna Komisja, y decían que un chequista era un hombre con la cabeza fría y el corazón caliente. Dzerzhinsky la creó entonces, allá en el 17, cuando la Revolución Rusa, los bolcheviques, por ahí, por esa época, y todas esas matanzas que hicieron. Entonces la KGB tiene una historia, así como el Ministerio de Interior de Cuba, que es durísimo, la Mossad, la CIA, ¿no? Todas esas instituciones. Entonces, Putin es un hombre de ahí, como lo fue, por ejemplo, Bush padre. Bush padre fue director de la CIA, un hombre de carrera, un militar, un piloto, no, hombre, de verdad. Igual Putin. Putin es un hombre que a mano armada, sin nada en la mano, desarma a cualquiera y lo deja ahí porque está entrenado. Un militar, es un hombre realmente, y además un político que se curtió y se ha ido experimentando y tiene todo un poder. Entonces, realmente se metía en un bolsillo a Trump, lo tenía demasiado leverage, demasiados secretos le tenía, demasiadas cosas raras seguramente lo tenía en un bolsillo. Ahora, Biden, desde que entró, le dijo unas declaraciones muy fuertes, aquella vez cuando lo de Navalny y muchos asesinatos que ha habido de opositores y ese tipo de acciones. Y bueno, el punto es que ha habido esos choques y las cosas se han ido clarificando. Se retiraron los embajadores de un lado, retiraron los embajadores de otro, votaron diplomáticos que por lo que en general son agentes y ese tipo de cosas, de una embajada, de la otra. Y todo eso son fuegos de artificio porque al final del día nunca se va a ir una confrontación, ya no estamos en esa época. Ahora, la distensión, yo siempre he creído en la distensión, el que tú me tienes que respetar. Si tú no me respetas a mí, entonces no vamos a llegar a nada, nunca vamos a tener un acuerdo. Pero para tú respetarme tienes que saber que si tú me das una galleta, yo te voy a dar un trompón. Que si tú me das un trompón, yo te voy a dar con un bate. Porque tú me veas chiquito, porque tú me veas flaquito, porque tú te equivocaste, porque te pasó. No. Entonces ya tú sabes que tú vas a recibir una consecuencia correspondiente a la agresión, no que se va a quedar así, impunemente. Por eso, por ejemplo, no hubo una tercera guerra mundial. Los norteamericanos tenían sus misiles y los rusos tenían sus misiles durante la Guerra Fría. Y hubo esa guerra en el 55, la guerra de Corea, y hubo la guerra de Vietnam, donde los chinos, los rusos por un lado metían las armas, los americanos por el otro lado. Y ahí, bueno, ese desmadre, ese desbarajuste, ese desmadre en donde los americanos salieron tan mal parados
que les tomó décadas, ¿verdad?, recuperar su imagen y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, no hubo esas confrontaciones, bueno, esporádicas, obviamente. En el 67, en el Canal de Suez, en el Medio Oriente, en el África, unas guerras por aquí, Afganistán, la intervención de los rusos, todo ese tipo de cosas que se dieron durante, ¿verdad?, esa convulsa época de la Guerra Fría. Ahora no vamos a volver a eso. Ahora tenemos una situación realmente complicada que tiene que ver mucho con el poderío geopolítico y la recomposición de fuerzas. Es como cuando las capas telúricas, cuando tiembla la Tierra es porque las capas telúricas se van adecuando, tienen que irse adecuando, botan energía. Entonces, China en décadas, 4 décadas, ha emergido prácticamente como la principal economía del mundo con 1.300 millones de habitantes. Imagínense ustedes qué mercado interno solamente tiene para demandar y para hacer que crezca su economía. Por ese tipo de circunstancias ha ido desarrollándose, más los recursos, más un sinnúmero de cosas que son innegables. Entonces se va dando una recomposición de fuerzas y vamos a tener todos que convivir. Y esos grandes polos, China, los rusos con sus enfoques, China dejando de lado con el capitalismo, pero manteniendo la mano férrea del comunismo, del nada de glasnost, nada de apertura, perestroika total, que fue el fracaso de Rusia cuando Mr. Gorbachev. Entonces, no, ahí no permiten nada, y no dan pie con bola y nada. Y entonces el poderío, el poder en la zona, el mar de China, Filipinas, todo ese tipo de cosas, todo eso, pero nos arreglaremos, la carga se va a arreglar y vamos a seguir caminando. Y ya el G7 le mandó la señal a China, y China dice que ellos no pueden estar mandando órdenes y ese tipo de cosas. Todo eso está así porque cada cual va a tratar de mantener su primacía, su supremacía, sus inversiones, sus intereses geopolíticos, geoestratégicos y ampliar su base de influencia. Eso es normal, legítimo, natural. No llegaremos al mercantilismo en la época de los siglos XVI, XVII, que se cerraban los mercados y se metían las cañoneras para, ¿verdad?, y las guerras. Entonces no llegaremos a eso. Entonces, importantísima esa reunión de ayer. Los mercados reaccionaron positivamente, la demanda del petróleo subió. El petróleo repuntó ayer también de nuevo. Problema para Hito Bisonó mañana. Entonces, esas son cosas importantes. Y yo los saludo y esa distensión es correcta. Es adecuada, no es que se van a dar besitos, no es que van a andar de manito como andaba Trump, negando todo lo que decían los 16 organismos de inteligencia de su país, cada vez que habían esos ciberataques que hubo. Ahora en estos días el gasoducto Colonia, que hubo que pagarle como $5 millones a los hackers rusos, que dejó toda la costa sureste de los Estados Unidos, todo el este de los Estados Unidos, desde el sur, desde Alabama hasta abajo de las refinerías, hasta allá hasta Boston, sin combustible, y los tanqueros tenían que tanquear de nuevo, y los trucks en los camiones para llevar, hubo que hacer directivas particulares con relación a eso para que pudieran llevarse combustible. Y ha seguido habiendo ciberataques, entonces esa es una discusión. Putin dio su declaración aparte, Biden dio su declaración aparte, ambos la catalogaron de fructífera, positiva, y así se ha visto. Hay un retornar de los Estados Unidos a la multilateralidad, al multilateralismo, no como elefante en una vidriera, este ignorante que fue presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, que no sabía, primero no sabía de nada, un ignorante en todos los sentidos, arrogante, misógino, racista, de todo lo que usted quiera ponerle. Entonces, además, oye, en una reunión llegó y quitó a un presidente que estaba para ponerse él como el gallo, como el pavo real que es. Hombre con problemas de personalidad. Delincuente que ha llegado ahí, que tendrá que pagar muchísimas causas en la justicia. Bueno, entonces eso es importante y eso muestra que la economía, que el mundo va a tener un nuevo cariz, una nueva vista, un nuevo panorama, un landscape diferente. Lo vamos a ver, eso lo vamos a ver y lo iremos viendo. Entonces, muy interesante esa reunión, trascendente, y muestra que realmente
no son tan fieros los perros como a veces aparentan. Mucho, pero al final ahí se huelen los rabos y se quedan ahí, se llevan las cosas como Dios manda, porque es mucho dinero, es mucha relación comercial, es mucho interés. Los rusos se están beneficiando ahora mismo del incremento del precio de los combustibles. Uno de los mayores ingresos que tiene Rusia, que ha tenido desde siempre, aparte de los cobros de los impuestos del vodka, las exportaciones, desde la época de los 1800, cuando se descubren los yacimientos en Bakú, allá en Azerbaiyán, frontera con Irán. Yo viví ahí un año, ahí estudié yo mi preparatoria, donde se descubrieron los primeros yacimientos petrolíferos en esa zona, ahí en el mar Caspio. Los rusos, y además todo ese gas natural que tienen desde Alaska, que viene de por allá, que le venden a Europa, que por cierto subió un 0.19% el precio del gas también a europeo. Entonces, nadie se va a matar ni se va a entrar galletas, nada, hombre. Van a llegar a acuerdos, le van a levantar las sanciones, van a tomar restricciones, van a poner en cintura a todos esos tigres hackeadores de por ahí, de esos maleantes rusos, esa mafia rusa y todos esos demonios. Entonces, todo eso va a pasar, como todo pasa en la vida. Entonces nos adecuaremos, habrán otras correlaciones de fuerza, otras relaciones internacionales, otras interrelaciones, y fluiremos y caminaremos para adelante, no como el cangrejo que para atrás que va, ¿verdad? Bueno, miren, las cosas, recuerdo una frase, creo que un escritor español, Ramón Campoamor, siempre me acuerdo, yo estoy muy malo para recordar cosas, que tiene una frase muy conocida, que es esta, que dice que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, que todo es según el color del cristal con que se mira. La teoría de la relatividad de Einstein. Una cosa para ti es rápida para otro, pero eso no es nada, bueno, es así. Miren ustedes, la señora diputada acusada ahora con la familia de haber trasegado más de 2.500 millones de pesos al sistema financiero nacional a través de un sinnúmero de empresas de carpeta y empresas de fachada, acusada por el Ministerio Público, sale con todo su derecho, la diputada, a defenderse y dice que es una persecución política. Resulta que este es su gobierno del PRM. Resulta que la pasada administración, el Ministerio Público le incoó esa investigación, se siguió haciendo, se puso, no sé si en hold o en cómo ahí, qué fue lo que pasó. Pero bueno, ahora está sometida la familia, el señor Miki López, ¿verdad? Lavado de activos, narcotráfico, hasta había salido que le habían incautado hasta 1.111.000 pastillas de éxtasis. O sea, a mí tú me puedes buscar una pastilla de la presión, ¿verdad? O a usted, a cualquiera de ustedes, le puede aparecer una aspirina, una acetaminofén, pero una pastilla de éxtasis. ¿Quién anda con una? Pues solamente, ¿verdad? Un extasiado. Pero 111.000, o sea, eso es tráfico, eso son ya, obviamente. Entonces, ella no fue incluida en el expediente porque indiscutiblemente tiene una jurisdicción privilegiada, ella es legisladora. El diputado aquel que fue agarrado en la Florida recientemente, también por droga y toda esa cosa, el diputado de Santiago, ahí vecino de La Vega, bueno, ese es otro caso, ese firmaría algo, renunciaría, no sé cómo se hará eso. El punto es que ella alega, y ahí es donde me voy a enfocar en eso, fundamentalmente, tiene todo el derecho, le reviste su presunción de inocencia, indiscutiblemente, como ayer lo señalábamos, porque no nos podemos alocar tampoco, aquí vivimos en un Estado de Derecho, hay leyes, hay constitución, hay un Ministerio Público independiente, el Ministerio Público ha ejecutado una acusación, los jueces, no el Ministerio Público, como decía doña Miriam en su ocasión anteriormente, decía, no son los ministerios públicos, usted presenta sus alegatos, el juez es que evalúa pruebas, evidencia, etcétera, etcétera, es correcto, ¿no era? Porque el Ministerio Público en cierta medida aquí es una parte interesada, está acusando y ella tiene que defenderse y con todo su legítimo derecho porque la Constitución le garantiza eso. Entonces tiene su presunción de inocencia. Ahora dice
que sus cuentas bancarias, que todo lo que ellos hicieron, que ellos son productores agrícolas, que después se pasaron al sector financiero, que ellos pueden justificar todo el dinero que tienen, que son fruto de su trabajo, de los clientes, las empresas. Todo eso es legítimo, todo eso es correcto, eso habrá de dilucidarse en los tribunales. Presumo que el Ministerio Público tiene todos los movimientos de esas cuentas, porque eso es muy simple y sencillo. Eso es muy simple y sencillo, eso no se borra nada, todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Y eso es fácilmente de rastrear, rastreable. Bueno, el punto es que ella, donde me quiero enfocar, ella dice que es una persecución política. Y Paliza, el presidente del PRD, dice que cada cual es responsable de sus actos, que ella no pertenece al Poder Ejecutivo, que ella es de una área legislativa, lo cual es cierto, de una de las ramas del Estado, y que debe responder. Se desliga de cierta manera inteligentemente el PRM de esto. Correcto, pero es una diputada del PRM que alega que hay persecución política. Entonces, fíjense ustedes, como les decía, que todo es según el color del cristal con que se mire. Dice también, por otro lado, el señor Dicen, el de la lotería, que él fue a buscar justicia y lo han agarrado a él, como chivo expiatorio, diríamos, que es lo que él quiere señalar. Sin embargo, le responde que lo han agarrado a él como una acusación con un expediente lleno de falsedades, aunque hemos visto ese desglose que hizo ayer uno de los periódicos con todos los tejemanejes desde antes, cómo amarraron, cómo practicaban, cómo ensayaban, los cuartos que dieron, lo que buscaron, donde fueron a recogerle, oye, de todo. Entonces, bueno, dice él, también de nuevo, con su presunción de inocencia que le garantiza la Constitución. Se defiende el señor Dicen y dice que es un expediente falso, que él fue a buscar justicia y lo han convertido en un criminal. Bueno, ahora es que se va a conocer la medida de coerción, el juez verá los méritos de las mismas, de la solicitud que es hoy creo, y tomará una decisión al respecto. Pero él con todo su derecho también se defiende y en cierto modo coincide con la declaración de la diputada Pilarte, que dice que es persecución política. Y él no lo dice en esos mismos términos, ya el PRM habla hasta ya de sancionarlo, de expulsarlo, etcétera, ¿verdad? No he oído eso de la diputada, pero él no lo dice en esos exactamente términos, en esos términos exactos, pero de alguna manera lo infiere. Fui a buscar justicia y me han convertido en un criminal, o sea, me están cogiendo de chivo expiatorio, me están cogiendo de verdad, bueno, de ejemplo no, bueno, para, qué sé yo, pero en cierta medida tienen como que una confluencia una cosa de la otra. Y ahí es donde yo quería caer. Ahí es donde yo quería caer, porque entonces Jenny Berenice, la fiscal, le responde, dice que ellos tienen audios que lo involucran como la cabecilla del fraude. ¿Usted se da cuenta? Obviamente, nadie con una espada de Damocles pendiente de su cuello, le preguntan, ¿y tú te comiste? Hasta los perros, mire, yo he visto memes de perros que rompen la funda de la cosa y dicen, ¿fuiste tú que te comiste? Y los perros tú los ves así. ¿Ustedes no han visto unos memes? Increíbles, son geniales, esos perros saben muchísimo. Entonces, una persona con una espada de Damocles ahí de 20 años que te pueden echar de un juicio y le preguntan, ¿y fuiste tú que te comiste eso? Yo, y con todo el suspiro aquí, que si fuiste tú que te comiste el bizcocho, los muchachitos, no fui yo, y el suspiro aquí, toda la boca llena de suspiro. Es que el ser humano es así, no es todo el mundo que tiene la fortaleza, la valentía. Usted no ve la carta de Jean Alain, el hombrezote aquel que atropelló a todo el mundo, que buscaba la prensa para ir a apresar a la gente a las 6 de la mañana, como si fueran narcotraficantes, a gente que, ¿verdad? Ahí anda mandando una cartica, que si que Víctor Díaz le quiere dar una galleta, que si Rondón le va a dar un jalón de oreja, disparate, unas ridículas como esa. Es que no es fácil. No todo el mundo tiene la entereza y la carácter, la valentía, el carácter y la valentía para afrontar a lo hecho pecho, dicen. Los padres de uno le enseñaron, usted, un gustazo, un trancazo. Usted lo hizo, usted lo afronta. ¿Quién hizo eso? ¿Que quién hizo eso? Usted lo hizo, entonces usted cumpla, responda.
Ah, pero no es fácil con una espada de Damocles pendiente ahí, usted decir que sí, todo el mundo va a decir que no. Si le hacen un acuerdo de lenidad, de su acuerdo, ¿verdad? Mira, si tú dices quiénes son los otros, entonces te bajamos la pena, entonces la gente negocia, pero por lo general no es fácil, ¿no? En las cárceles, es más, uno ve en las películas que dicen cuando entra un nuevo, que le preguntan, que se hacen de que amigos, le dicen, ¿y para qué te voy a decir si tú sabes que aquí todos somos inocentes? Obviamente que todos son culpables, delincuentes. Yo maté a uno, yo hice esto, yo asalté un banco. Y eso es como que un código, ¿no? ¿Para qué te voy a decir que soy inocente y tú sabes que aquí todos somos? Entonces, así las cosas, el joven, el señor, dice que es una especie de persecución, como dice la diputada. Y esos dos son del PRM. Ahora yo les voy a presentar a ustedes, que a donde quería caer, la desfachatez más grande, porque este no lo quiere decir, pero lo infiere también. Y es el vocero del PLD. Entonces él me dice, no me ataque tanto, Franchi, pero es que no puede uno dejar pasar este tipo de cosas. Dice Gustavo Sánchez que la justicia dominicana es visca y solo apunta a un solo lado. ¿Y a cuál otro lado tú quieres que apunten, Gustavo Sánchez? ¿Cuál es el otro lado que tú quieres que apuntes? Si se acaba de denunciar 30, 50 mil millones de pesos de fraudes, de malversaciones, que vamos a ver en unos momentitos algunos detalles adicionales de lo que ya conocemos. Ajá. Que la justicia tiene que dejar de decir que es independiente. Pues para mí la justicia es independiente. Mira cómo tiene una diputada y a la familia y unos dirigentes del PRM y el regidor además, el hijo, sometido por lavado de activos. El caso aquel del diputado Martínez, ese Miguel, que agarraron en Miami, eso fue con acuerdo del gobierno. ¿O no? Claro. Y ese caso de la lotería, ¿acaso no? Ah, no, porque nada más cogieron a Faña, porque es un lío de falda. Bueno, las muchachas que cancelaron ahí en Portuaria de Puerto Plata, el caso de Salud Pública, que cancelaron al ministro, que cancelaron al jefe de gabinete, ¿o no? No, la justicia está bateando para un lado y bateando para el otro. Ah, que a ti, ¿cuál es el otro lado que tú quieres que busquen? ¿Cuál es el otro? A ver. Ajá, lo que pasa es que las pelotas les están cayendo a ustedes en los pies, a su gobierno, a su famoso gobierno, y eso que todavía no sabemos nada de lo que falta. Ahí está pendiente que Paliza mande todo el reporte de las visitas sorpresa. Ahí está pendiente que el Ministerio Público acabe con el caso de el maquillaje del camerino de cuentas, como yo le llamo, camerino de cuentas, porque maquillaban las auditorías, de más de 10 auditorías de las mayores instituciones, incluyendo educación, incluyendo Jean Alain. Ahí están las cárceles de Jean Alain. Todo eso viene, Gustavo Sánchez. No os desesperéis, como decía un famoso procurador. No os desesperéis. Que yo lo que estoy viendo es una cosa muy diferente a la tuya. ¿Cuál otro lado es que tú quieres? ¿Qué es visca? ¿Que apunta a un solo lado? ¿A cuál lado? Yo lo estoy viendo que apunta para los dos lados. Porque está metiendo preso a lo del PRM, está metiendo preso a lo del del pasado gobierno de los 8 años de Danilo Medina, que tiene una cola más larga que el cometa Hailer. ¿A quién más quiere que metan presa? ¿A quién? ¿Cuál es el otro lado que tú quieres? Que jalen algunos de los gobiernos de Leonel, que lo jalen. ¿Cuándo fue que salió Leonel? En el 12. ¿A quién que van a jalar? ¿A quién que siempre sacan? Al señor Félix Bautista. Ese señor es senador, ese señor salió creo que en el 6 salió ese señor creo que de ser funcionario. Y lo sometieron, y lo sometió Domínguez Brito, y después dejó caerle el expediente. ¿A quién que van a someter? A Víctor Díaz. Víctor Díaz está sometido en el expediente de Odebrecht, que se va a caer toda esa bobería. El que no está sometido en ese expediente de Odebrecht, Bichara con Catalina, ni Danilo, ni Gonzalo Castillo, con las 5 adendas que firmó. Pontezuela, Autopista del Coral, Autopista Santiago, de Santiago, la de Cibao Sur,
por aquí, por Rancho Arriba, que está desbaratado eso, no lo terminaron tampoco. Entonces, ¿de qué visques que tú hablas, Gustavo Sánchez? Te voy a mandar el amén aquel del día del rebú. Eso es lo que yo voy a hacer contigo. Entonces, ¿no te gusta que acaban de someter ahora? Es el Estado. El Estado se constituyó en, ¿cómo que se llama la cosa esa? Yo tengo el expediente. Son 338 páginas completas. Solamente lamento de una persona ahí, que es Rubén Montaja, persona que yo estimo, aprecio, que creo que si cayó en las patas de esas cosas con las presiones de los Montilla y que había que darle todo a ese tipo de gente, lo habría hecho inadvertidamente, porque no es gente de eso, yo meto la mano en candela por él. Pero de los otros no, que tampoco, ahí veo tu nombre de todos los tipos, ahí están todos los comités de compra, todos los comités de licitaciones, los directores de departamento, de proyectos, todo como era que se hacía, obligaban, a veces no sé qué, no necesitaban, mira Gustavo Sánchez, entonces tú quieres que apunten para cuál lado es que tú quieres que apunten, porque en Costa Rica acaban de hacer 57 allanamientos, y un allanamiento en el Palacio Nacional, y nadie anda diciendo que la justicia es vica ya, pero qué ridiculez. Dice que él no se opone a que se interroguen las investigaciones. No se opone, pero claro, la justicia es visca, que nada más mira por un lado, ¿para cuál otro lado es que tú quieres? Dice que la justicia solo apunta por un solo lado. Lo que pasa, Gustavo Sánchez, vocero del PLD, partido totalmente desacreditado, que este país quiso salir de ustedes por eso, justamente por eso, porque yo lo decía y lo ponía en mis twitters, que el tema aquí era la corrupción, como fue en aquella campaña con Clinton, que él decía, is the economy stupid? Porque había una crisis económica, no me hable de otras cosas, que el problema era economía. Yo decía desde hacía rato ya, lo vengo diciendo desde el 12, y vengo peleando mis pleitos a lo interno ahí, de la manera en que podía, porque nunca pertenecía a ese partido, pero estaba muy cerca, definitivamente. Yo decía, el tema aquí es moral, es la corrupción. Y yo le decía, is the corruption stupid? Haciendo el símil de aquella frase famosa de Bill Clinton. Sí, Gustavo Sánchez, es la corrupción, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Es que me atrevería prácticamente, con algunas honrosísimas excepciones, por supuesto, decir que en ese tren administrativo del gobierno de Danilo Medina de esos 8 años, y como decía Lord Alston, y no me canso de repetirlo, la corrupción corrompe. La corrupción. El poder corrompe, más el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ustedes no tenían ningún check and balance. Nadie les hacía a ustedes, unos porque eran del mismo partido, uno no lo podía atacar, a mí me mandaban a parar cada rato. Que por la unidad, la que sé yo, cuánta bobería de esa. No, hombre, yo no ando con ladrones. Nunca he andado con ladrones, porque tengo yo que estar ocupando cosas. Bueno, entonces, nunca hubo, el mismo PRM no hacía oposición, ni lo hizo en el 16, parece que tenían miedo. Después parece que se tuvieron que lanzar a la franca cuando se dividió todo esto y las posibilidades, etcétera. Presumo yo, más o menos es lo que veo, porque es que no había control y entonces se creían impunes, per seculum seculorum, a perpetuidad, y usaban los recursos para perpetuarse en el poder, que lo he dicho, con un fin utilitario, clientelar, totalitario. Y esa gorrita negra que le trajeron de China, de por ahí, qué sé yo de dónde, eso era un metamensaje a lo mismo como está haciendo Ortega, como está haciendo Maduro. Este país se hartó y lo hicimos y lo sacamos y propiciamos que tuvieran que salir de ahí. Entonces, lo mucho hasta Dios lo ve. Todo lo que pasó desde la onza, porque tú te estás olvidando, la onza que mataron a Junior Ramírez, el abogado, y los 3.000 millones, y las guaguas que la desguazaban, todas esas denuncias en los periódicos y nunca pasaba nada. Nuria hacía denuncia toda la semana del plan social, de Norte, de allí, de aquí. Óyeme, no, salvo honrosas excepciones, como les señalaba hace un momentito, no creo que haya
en este gobierno pasado institución que haya quedado incólume, donde se hayan cumplido los procedimientos, las reglas, donde no haya habido corrupción, malversación, truchimanería, engaño, engañifa, porque es que venía desde la cabeza. Veremos cuando salga la visita sorpresa. El primero que estuvo en la visita sorpresa era un señor, un tal Papi López. Lo quitaron y nadie dijo nada. Porque así es que se manejan ese tipo de gente. No, para que no haya ni escándalo. Lo quitaron y no pasó nada. Una vez hubo un reporte de Faña, que después se ensañaron con él, diciendo de la visita sorpresa, y un trabajo que hubo de la Ucamaima. De la Ucamaima hubo un trabajo, yo recuerdo. Y no pasa nada, ¿no? Porque todo, tú sabes, además controlado, control total de las prensas. Entonces, ahora en las distribuidoras, compras simuladas, cuando no requerían equipo, hacían que hicieran licitaciones, le sobrevaluaban los equipos, se lo adjudicaban al mismo grupo. Eran las 5 y 6 empresas, la misma del pulpo, del esquema del pulpo, aplicado al sector eléctrico con otro apellido ahora, los Montilla, con Salomón, Transformadores Solomon y todas esas otras compañías. Es un expediente de 338 páginas, entonces 333 o lo que fuere, Y todos los contratos siempre requerían una enmienda que sobrepasaba los montos y se buscaban y le pagaban adelante y eso era cuarto y cuarto va y cuarto viene. Entonces a todo el mundo lo dejaban fuera porque todos no sabemos, aquí sabemos todo el mundo cómo era que se manejaba eso. Y se inventaban licitaciones de emergencia que no eran de emergencia. ¿Para adjudicársela a quién? A los Montilla. Entonces, también se ha involucrado, en el caso aquí, a Rubén, porque hubo financiamiento del BIRF, del Banco Mundial, del BID, de la OPIP, del Fondo OPEP, entonces el del Banco Europeo de Inversiones, por más de 488 millones de dólares, que en los comités de licitaciones y eso, entonces simulaban declaratorias de emergencia y ese tipo de cosas para asignar ¿a quién? A los mismos. Arreglaban los términos de referencia, ponían los mismos equipos, los que tenían que pasar por el sedazo y si tú ganabas una cosa de esa, tenías que comprársela al otro y el otro te la vendía al precio que te la daba la gana. O sea, señores, una asociación de malhechores montada. 103 procesos ganó ese grupo del 2012 al 20. Los Montilla, Maxi Montilla, Alexander Montilla, que manejaban Edenor, pero a mí me consta de yo que tenía un proyecto por ahí que asesoraba y no había manera ahí, yo fui, me reuní con los técnicos y eso, y después para ver a ese emperador de ahí que era el administrador, pero eso había que persinarse. Yo creo que ahí tiene razón Bichara, él no tendría ningún acceso a ese tipo, porque ese era el rey señor, porque imagínate tú, cuñado del presidente. Eso es más que graduarse en el MIT. O allá donde yo estudié, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Moscú. Eso es más grande de ahí. Eso es más lejos que Nueva York. Un coto familiar, eso era como él le diera la maldita gana. Y discúlpenme la palabra mañanera. Gustavo Sánchez, ¿no te gusta ahora? Agenciarse la realización de procesos donde su empresa fuera la única beneficiada. Lo mismo que hicieron con Catalina. Eso fue lo que hizo Andy con Catalina. Hicieron una preparación de un almaraco ahí para descalificar a las otras y que se adjudicara a Punta Catalina. Y después, para evaluar el precio de Punta Catalina, se inventó una empresa virtual. En mi vida había yo visto semejante esperpento. Ahora visca la justicia. No, que lo mucho hasta Dios lo ve. Que todo eso era Vox Populi. Que todo eso se sabía en la calle. Oye, aquí cuántos suplidores eléctricos hay. Pero yo tengo muchísimos amigos suplidores eléctricos que se me acercaban. Y yo conozco a esos muchachos, de esas personas que están ahí ahora involucradas en esos expedientes. Porque no es fácil cuando un jefe te dice a ti y tú no tienes carácter y Concholi, tú estás ganándote tus 150,000 pesos ahí o lo que sea, firmen ahí. Es duro. Bueno, el ministerio, la acusación, la querella, piden que se involucren los de compra, los de licitaciones, aparte de los que están realmente señalados, que son las cabezas, las cabecillas, los ex administradores, Bichara y todas las compañías, etcétera, etcétera. Entonces, Gustavo Sánchez,
Gustavo Sánchez, la justicia no es visca. La justicia está viendo muy bien. Lo que pasa es que a ti y a ustedes no les conviene. Hacemos una pausa. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que